el encuentro realizado en la Presidencia de la República estuvieron presentes empresarios del país, entre ellos Carlos Pelas. Además estuvieron presentes funcionarios del gobierno sandinista, como el asesor presidencial Bayardo Arce Castaño. El excomandante sandinista Bayardo Arce era uno de los principales asesores presidenciales de Daniel Ortega. Su presencia era resaltada en los medios oficiales, como en este encuentro de la pareja presidencial con el empresario mexicano Carlos Slim en septiembre de 2015. Sin embargo, 11 años después, otras imágenes del ex asesor circularon en los mismos medios. En capturas de baja calidad, Arce aparece físicamente demacrado en una sala del sistema penitenciario, tras casi 8 meses de encierro y desaparición forzada, junto a su hermano, el ex magistrado de la Corte Suprema, Gerardo Arce, quien también se encuentra en casa por cárcel. El ex asesor presidencial fue capturado con violencia en medio de un fuerte despliegue policial en su casa el 30 de julio de 2025. El 27 de enero de 2026 fue condenado en un juicio secreto por lavado de activos, según un comunicado de la Procuraduría General de Justicia, que no especificó a cuánto ascendía su condena. Además, le confiscaron todos sus bienes. El mecanismo para el reconocimiento de personas presas políticas de Nicaragua incluyó a Bayardo Arce en su lista de presos políticos el mes de febrero, destacando la falta del debido proceso y la afectación a su entorno familiar provocado por su detención. El mecanismo considera que su detención, encarcelamiento y procesamiento sin derecho a la defensa revela la aplicación selectiva de la ley y la vulneración de las garantías del debido proceso, congruentes con una práctica de persecución política. Y advierte que su consideración no implica valoración alguna sobre la responsabilidad penal de la persona detenida o procesada debidamente por otros hechos, que deben ser investigados por un sistema judicial independiente con garantías de un juicio justo. La inclusión de Bayardo Arce Castaño o cualquier otro exfuncionario público, dice el mecanismo, no constituye aval para la impunidad, sino exclusivamente una exigencia al Estado de que cese las detenciones arbitrarias y restituya las garantías fundamentales que deben regir para todas las personas. Sin embargo, la inclusión de Arce y otros exfuncionarios públicos como el general en retiro Álvaro Baltodano y Stedman Fagot en la lista del mecanismo generó una polémica y reclamos de sectores que consideran que los exfuncionarios no son presos políticos como opositores y reos de conciencia perseguidos por el régimen. Digamos que puede considerarse un símil de lo que se considera un preso de conciencia, un preso político. Se ha usado el término no como una categoría jurídica, pero sí como un concepto que transmite la idea de un encarcelamiento injusto. No es lo mismo llamarle preso político a una persona que demandó elecciones, que demandar elecciones le costó 1 o 2 años de prisión injusta, un proceso donde no tuvo acceso a la defensa y encima un destierro, que a una persona que de alguna manera ha tolerado o ha sido miembro de una estructura represiva del Estado. Hemos considerado que la categoría que vamos a usar es la detención arbitraria por motivos políticos. Entonces, el asunto está en analizar y estudiar si la persona que está en detención arbitraria, que eso conlleva una serie de circunstancias, fue encarcelada por motivos políticos. En el caso de personas allegadas al régimen, y estamos hablando de, digamos, de 3 ex asesores presidenciales, no solamente del señor Arce, sino también hablamos de Álvaro Baltodano y de Stedman Fagot, que nunca se pronunciaron abiertamente en contra del régimen, pero que según nuestro análisis, nuestra investigación, son personas que fueron encarceladas en un afán de neutralizar políticamente su potencial rol en relación al poder establecido en Nicaragua. Bayardo Arce era un sostén del gobierno. Claro que para el GREN es un gobierno que viola los derechos humanos, pero eso no excluye que la persona que ayer fue agente de un gobierno que oprime, hoy es un preso arbitrario. Entiendo la sensibilidad política,
Pero desde el punto de vista jurídico, el historial político de una persona no determina si su detención es o no arbitraria. Lo que importa es si se respetan sus derechos procesales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó el 1 de abril medidas provisionales urgentes al coronel en retiro Carlos Brenes, exmilitar patriótico opositor a la dictadura que fue encarcelado por primera vez en agosto de 2018. La Corte amparó a Brenes y a su esposa Salvadora Martínez y a Larry Martínez Romero, condenados en secreto a 15 años de prisión por presunta traición a la patria por el sistema de justicia de los Ortega Murillo. La misma resolución también acogió al general retirado Álvaro Baltodano, ex asesor de inversiones de Ortega, y su hijo el empresario Álvaro Baltodano Monroy. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA otorgó el 5 de abril medidas cautelares para Bayardo Arce y su familia. Quienes demandaban respeto a los derechos humanos, elecciones libres, instauración de la democracia en el país, ya han sido desplazados del país. Y entonces esta nueva oleada que conoce el GREN en su último informe, inaugura o fortalece una nueva etapa represiva del régimen que esencialmente se sustenta en eliminar, digamos, actores incómodos que se les están violando sus derechos humanos y que se encasillan perfectamente en una nueva comisión de crímenes de lesa humanidad. Pero es distinto, digamos, su actuar en relación con la oposición al régimen. Nosotros no escogemos los casos, eso quiero decir, sino que acompañamos a aquellas familias que nos presentan sus denuncias y sus casos, ¿verdad? Y en el caso de estas 3 personas, así fue, ¿verdad? Estos 3 ex asesores presidenciales. Con la información que tenemos, llegamos a la conclusión que el señor Arce o el señor Baltodano no están encarcelados por ladrones, digamos, para decirlo en bonita, sino porque de alguna manera le eran incómodos al poder. El jurista Uriel Pineda, experto en derechos humanos, defiende la prudencia de las listas de presos con causas políticas cuando incluyen a los exfuncionarios del régimen debido a las consecuencias legales que pueden traer en el futuro. Yo diría que el activismo por los derechos humanos en Nicaragua debe ser cauto en cuanto a quién incorpora en esa categoría, considerando que puede tener, digamos, un trasfondo que busca de alguna manera deslindar responsabilidad de uno u otro actor. Con esto quiero decir que el encarcelamiento sea injusto, que no haya que documentarlo, por el contrario, hay que hacerlo, hay que seguir visibilizando las violaciones a derechos humanos del régimen. Sin embargo, finalmente el término de preso político no es una categoría jurídica propiamente dicha, y en todo caso cae en la discreción de la organización. Lo que nosotros estamos analizando son las condiciones y las causas de la detención. Y lo que sí está detrás de todo esto es que la ley no controla al poder político, es el poder político el que controla la ley. Y en ese sentido es la instrumentalización de todo el sistema de justicia para eliminar adversarios políticos, porque nosotros no estamos dándole un cheque en blanco a nadie. Además, nosotros no somos la base sobre la cual se va a decidir quién es culpable o inocente. Tiene que haber, en todo proceso de justicia transicional, tiene que haber una comisión de la verdad o comisión internacional que establezca los hechos. Hay otros casos de personas presas políticas que también podríamos decir de dudosa reputación, pero eso no es el caso. El caso es que están encarcelados y encarceladas porque les son incómodos al poder. Y eso, y el poder los quiere eliminar, los quiere neutralizar. Finalmente, hay 3 elementos que caracterizan esto. 1 es una detención que es de forma arbitraria. 2 son procesos anómalos en violación al debido proceso. Y 3, hay un régimen de reclusión de excepción, es decir, se les restringe no solo el derecho a ver a familiares, sino cualquier otro beneficio como persona privada de libertad que pueden tener. Y en consecuencia, al ser una política de Estado, estas personas son víctimas de un crimen de lesa humanidad que tiene que ver
con una privación de la libertad en violación a las normas internacionales. Queremos reafirmar en nombre de la Dirección Nacional del Frente Sandinista. Uno de los casos más emblemáticos de represión contra personas vinculadas al régimen es el de Humberto Ortega Saavedra, hermano del dictador Daniel Ortega, que murió bajo arresto domiciliario en septiembre de 2024. Humberto Ortega fue miembro de la Dirección Nacional Sandinista hasta 1990 y jefe del Ejército Popular Sandinista hasta 1995, cuando lideró su reducción y despartidización. Durante la presidencia de su hermano, el general retirado nunca expresó una posición confrontativa con el régimen, pero criticó públicamente sus actuaciones durante 2018. En mayo de 2024, brindó una entrevista al medio argentino Infobae, donde puso en duda la sucesión dinástica de Rosario Murillo y sus hijos tras una muerte eventual de Daniel Ortega, y de inmediato le impusieron el régimen de casa por cárcel de facto. El 11 de junio de 2024, fuentes médicas militares informaron que Humberto Ortega había sido hospitalizado de urgencia, y el 30 de septiembre, el ejército comunicó su fallecimiento en el Hospital Militar de Managua, a los 77 años de edad, bajo custodia del Estado. Tras su muerte, Confidencial publicó un audio del general en retiro, grabado en junio de 2024, donde se declaraba prisionero político y expresaba temor por su vida debido a las limitaciones de atención médica. Urgente, soy el general de ejército retirado Humberto Ortega Saavedra. Un domingo cumplo 3 semanas de estar prisionero político en el régimen de casa por cárcel. Me suspendieron todas mis libertades. Igualmente a mi pareja Angélica, quien me apoya moralmente por sus firmes principios libertarios. El caso de Humberto Ortega es paradigmático por muchas razones, no solo porque también era uno de los grandes comandantes de la revolución, sino hermano de padre y madre del mismo Daniel Ortega, y él dio declaraciones fuertes poco antes de que lo encarcelaran, y eso es como un motivo evidente para considerarlo un preso político. Pero también tenemos el caso de su viuda, que también fue encarcelada, que está en desaparición forzada. Ella por sí misma era parte de unas personas que ellos consideraban que debían de neutralizar, porque las consideraciones del poder son otras. Las consideraciones del poder no solamente es si sos vocal, si sos público, sino también si en su análisis de la sostenibilidad de su poder, vos sos una piedra en el zapato, o vos sos alguien que pone en duda la autoridad de esa persona que se considera que es el poder omnímodo. A raíz de sus declaraciones en un medio de comunicación, la divulgación de estas declaraciones que eran contrarias, digamos, a la línea represiva del régimen y también cómodas al régimen, derivó no solo en su encarcelamiento, sino en una obstaculización de la atención médica y finalmente eso pudo haber causado, si es que no lo fue, la muerte, dejar como resultado la muerte de Humberto Ortega. Entonces Humberto Ortega no solo tiene una motivación política, sino que su última actuación, sus últimas acciones en la esfera pública tuvieron que ver con la denuncia. O sea, él está en detención, o él estaba en detención, casa por cárcel, por razones arbitrarias. O sea, no se puede privar a una persona de su libertad, que sea en una cárcel, que sea en su casa, sin debido proceso. Los defensores de derechos humanos coinciden en que pueden haber muchos casos de detenciones arbitrarias en Nicaragua, pero no todos responden a causas políticas. La motivación por la cual la consideramos presa política es el motivo político, es decir, detención arbitraria por motivos políticos. Pero hay por motivos de raza, de religión, de orientación sexual, es decir, hay un montón de consideraciones, de motivaciones de las detenciones arbitrarias. En nuestro caso, usamos la motivación política. Desde que te capturan de forma violenta generalmente, delante de tu familia y sin ninguna orden, todo el proceso de traslado es oscuro, nadie sabe si te llevan de la costa Caribe hasta la Modelo, cuál fue el proceso que seguiste, no es uno solo, es decir,
todo lo que tiene que ver con el no cumplimiento del debido proceso y que se considera una detención arbitraria. Lo que importa objetivamente es que se respete un proceso, que se establezcan las causas de detención, que se respete, digamos, el derecho a la defensa y que hayan, en todo caso, un régimen de aprehensión o condiciones de reclusión igual que cualquier otra persona. La violación a esos derechos, al debido proceso, a la libertad individual y demás, cuando es parte de una política de Estado, entonces entramos en el elemento de contexto de los crímenes de lesa humanidad. Una persona, ministro, apparatchik de un gobierno represor, pues termina siendo víctima de ese mismo gobierno. Entonces, esa persona tiene su pasado y su carácter de opresor o de perpetrador de violación, y al mismo tiempo víctima del mismo sistema. O sea, esa idea de presos kármicos, que uno merece ser víctima por su pasado, pues en derechos humanos no existe. Entonces, la persona puede ser a la vez perpetrador y víctima